Continuamos, son las 7 de la mañana con 19 minutos y ya estábamos aquí enfrascados en una conversación con nuestro invitado y vamos a iniciar el diálogo propuesto para esta mañana. El expresidente Rafael Correa se enfrenta a una nueva investigación en su contra, esta vez por el presunto mal uso de los aviones presidenciales. La Contraloría General del Estado confirmó que las aeronaves volaron de manera frecuente a paraísos fiscales. El documento recopila la investigación realizada a los vuelos de los aviones presidenciales entre 2012 y 2017. En total, 261 al exterior según el organismo. En estos no siempre se cumplió con la información de pasajeros y pesos de carga reportados en los aviones Legacy 600 y Falcon 7X. De acuerdo con el estudio realizado, entre los destinos de las aeronaves se encuentran paraísos fiscales. Además, se encontró que en el 29% de los casos, las aeronaves fueron utilizadas por el presidente de la República y en el 71% por otras autoridades de gobierno, lo que implica, según la Contraloría, que se desvirtuó la naturaleza de los aviones presidenciales. La Contraloría informó también que se realizaron 33 viajes internacionales sin la autorización de la Presidencia de la República en esas naves, 22 en aviones de la compañía TAME y 2 en la aeronave de Petroecuador. Estos costaron al Estado $9.649.761, sin que se detalle si se cumplieron actividades oficiales. Otra irregularidad considerada por la Contraloría es que en estos vuelos tampoco se detalló la información de identidad y cargos de los pasajeros ni del peso de carga y equipaje. En el informe se contabilizan 24 desplazamientos con los aviones presidenciales a países considerados por el Servicio de Rentas Internas como paraísos fiscales, los cuales no tenían autorización ni se estableció el objetivo del viaje. En otros periplos no se cuenta con el manifiesto de pasajeros ni con los registros de los pesos exactos del equipaje o carga. Néstor Aguilera, Telediario. ¿Han escuchado ustedes un resumen sucinto de lo afirmado por el informe de la Contraloría? Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, se encuentra esta mañana con nosotros. Buen día, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo más preocupante de lo contenido en este informe? Muy amable por la invitación una vez más. Bueno, el reportaje es clarísimo. ¿Qué es lo más preocupante? Es que todo, absolutamente. Cuando en julio del año pasado la Contraloría estableció la necesidad de esta investigación y una vez que ha entregado un primer informe y está en debate, entiendo yo, los ecuatorianos volvemos a constatar que el uso de los fondos públicos han sido para beneficio de un proyecto político que no solo llevó al país al desastre económico y social, sino sobre todo a la demostración que la impudicia y el manejo inadecuado de los recursos fue la constante de ese régimen. Entiendo que la investigación se lo hace entre el año 2012 y el 2017. Hay más de cerca de 3.000 vuelos utilizados por el presidente en la totalidad de vuelos, de ellos, como se dice en el reportaje, alrededor de 250 para vuelos internacionales, de ellos 24 vuelos que llegan a paraísos fiscales. Eso es lo curioso. Evidentemente, la razón de este vuelo, la intención del desplazamiento, no ha sido explicada. Y de esos 24 vuelos, 8 vuelos van solamente el ministro de Relaciones Internacionales, en 8 Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores, y en otros 4 vuelos lo hace el ministro de Finanzas, acompañado, me parece que en los 4 vuelos, por el gerente de Petroecuador, el señor Pastor. Ahí hay un contexto, pero que una cosa más rara. A ver, hay un contexto. ¿Qué implica eso? Ese contexto es de que esos 24 vuelos a paraísos fiscales que pasaron más o menos desapercibidos en la opinión pública, tienen que ser indagados con celeridad, con prontitud y ya, por parte de Fiscalía, donde están reposando los papeles, las argumentaciones de la Contraloría. A ojo de buen cubero, bien podríamos decir, al menos allí hay un peculado en el manejo de los recursos del país, pero la Fiscalía debe dar pasos acelerados. Ni siquiera deberíamos esperar que la transición se produzca, me refiero en la Fiscalía. Ya debería estarse investigando y hay formas inmediatas de hacerlo. Una de ellas... ¿Pero usted cree realmente que se podrá llegar a la verdad de la razón de esos desplazamientos? No son pocos. 24 veces se viajó a paraísos fiscales. ¿Para qué?
Es la pregunta. Eso no ha sido respondido, sin duda, pero se podrá llegar a la verdad. Hay que hacerlo. Y el primer paso es, los aviones no son como en la película, donde está el piloto, de tal manera que es al revés. Ahí estaba la tripulación. Así es que me parece que hay que comenzar por donde hay que comenzar. Las autoridades que permitieron el de los desplazamientos, las salidas de los vuelos, sin muchas veces el manifiesto de carga y el manifiesto de ocupantes, de tal manera que allí hay responsabilidades que hay que indagar, saber quiénes permitieron que los vuelos se cumplan en los itinerarios y en los desplazamientos establecidos. ¿Sabe establecidos. usted si el informe de la Contraloría... Siga, por favor. Y los pilotos y el personal que levanta el vuelo. A eso me iba a referir, si me permite. ¿Sabe usted si el informe de la Contraloría contiene ya la información provista, como debería ser, por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Porque no eran pilotos comerciales, no. Se trata de funcionarios del Estado con uniforme. Son precisamente oficiales y altos oficiales, pilotos del avión presidencial. ¿Existe la información y el conocimiento que ellos pueden aportar? Ese tema entiendo que todavía sigue siendo de manejo reservado, porque lo que hace Contraloría de la información que todos tenemos es lo que está en la página web. De tal manera que entiendo que lo que deduce del informe es que hay que hacer esa investigación y que hay que sentar a los pilotos y hay que sentar a la tripulación y investigarle quiénes fueron, qué se supone que hacían, y deben haber oído, visto y tienen alguna información que hay que proceder a obtenerla de manera urgente. Por eso es que Fiscalía, insisto, no puede dormirse con la información y quedarnos todos en el país comentando que lo que ha ocurrido es que alrededor de 250 vuelos internacionales hizo el presidente, pero un detalle adicional, ni siquiera los hace todos él. El 30% de esos vuelos los usa el presidente y el 70% otros funcionarios, incluidos el señor que está preso, el vicepresidente de ese periodo, y otros funcionarios, he señalado yo, entre otros. A los paraísos fiscales, ¿quiénes volaron? Además de la tripulación, ¿quiénes volaron? En 8 vuelos de lo que se conoce el exministro de Relaciones Internacionales y 4 vuelos adicionales hechos por el ministro de Finanzas y acompañado del gerente de Petroecuador. Varias opiniones allí. Primero, aviones presidenciales que ocupan a aquellos que no son presidentes. Entonces no son aviones presidenciales. Bueno, en segundo, son aviones del Estado. Pero lo en realidad, habrán hecho con conocimiento previo y con autorización del presidente. Ese es otro tema que hay que averiguar y que hay que investigar a fondo. Hasta dónde estuvo informado y hasta dónde estuvo en el ánimo de no informar a la opinión pública de esos desplazamientos. Un segundo elemento. Estos desplazamientos y estos vuelos en los que en algunos de ellos inclusive la tripulación va sola, hace el viaje y retorna, bueno, llama la atención, por decirlo menos. Entonces se trata no de escandalizarle al país, porque ya para escándalos estamos saturados, sino para dar resultados. Yo le invoco a la Fiscalía para que efectivamente con estos datos se proceda a lo que tiene que hacer, es decir, investigar, y que no nos digan que estamos en el concurso y que hay que esperar, por lo tanto, al nuevo o a la nueva fiscal para que comiencen los asuntos, sino que ganemos tiempo. Porque lo que nos pueden decir es una cosa gravísima. Los investigados alzaron vuelo. Eso es lo que puede pasar en el país. Por segunda vez. Por segunda vez y a lo mejor definitiva, porque nos vamos acostumbrando a una realidad como esta, ¿no? Es decir, entramos a los procesos de investigación, llegamos a ciertas conclusiones, a determinadas sanciones, y los sancionados y los actores del asalto al país hacen 3 cosas. O están en el ático, o están ya fuera del país, o ya participan en elecciones porque tienen partido comprado hasta hace poco. Es decir, en cualquiera de esos lugares pueden estar, ¿no? Y hay que impedir esta realidad de manera emergente. Dice usted que estamos cansados de escándalos. Lo escandaloso sería no saber en realidad qué pasó. Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, esta mañana en Primera Impresión. Brevísima pausa. Cuando regresemos, Marcelo Fernández de Córdoba, ex ministro de Relaciones Exteriores, su comentario sobre la decisión del presidente de la República de abandonar definitivamente la UNASUR y de remover la estatua de Néstor Kirchner del edificio de la mitad del mundo. Este y otros temas en el próximo diálogo, ya volvemos.